Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Ya la cámara. Ok, Perfecto, listo. Ahora sí. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo le ha ido? muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? No, todo muy bien. Bueno, eh, el tema del día de hoy entonces se trata, o vamos a hablar un poquito acerca de la tostión. Este video obviamente va a pasar por algo, va a estar en directo, pero pues lo vamos a pasar también para que otras personas puedan acceder a esta información. Entonces, mejor dicho, se trata de aprovechar este tiempo para que compartamos un poquito de lo que son ustedes y pues obviamente que de pronto hay gente interesada en lo que ustedes hacen, entonces accedan a sus servicios, ¿está bien? Bueno, entonces lo primero que vamos a comenzar haciendo es, bueno, presentándonos, cuéntanos cómo te llamas, bueno, te llamas Jorge, pero ¿qué haces tú en tu empresa? Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí. Mira, mi nombre es Jorge Iván Acosta, 32 años en el mercado de los cafés especiales. Actualmente tenemos nuestra compañía, Expocol SAS, en Armenia, Quindío, Colombia, y obviamente pues estamos con todo el tema de cafés especiales. Hacemos absolutamente todo, desde el inicio de la cadena productiva hasta el final del proceso, incluyendo también que tenemos pues dos empresas diferentes. Una es la exportación de café, transformación del grano, y la otra es eh, fabricación, montaje y adecuación de plantas procesadoras de café. Dentro de todo este tema, pues manejamos muchísimas otras cosas más interesantes. Vamos muchísimo más allá de lo que normalmente van otras compañías, refiriéndose a temas como acompañamiento a caficultores, pequeños caficultores, aquellos que de pronto no cuentan con los recursos suficientes para montar una planta procesadora de café y que no quieren en su momento dado vender este producto maravilloso a las diferentes cooperativas o a los diferentes acopios. Entonces, ahí básicamente lo que hacemos es acompañarlos, enseñarles cómo montar una planta, cómo procesar el café, cómo hacer todo el proceso desde el principio hasta el fin, cómo hacer una empresa completa con todos sus registros de exportación, cómo exportar, cómo manejar los costos de producción, los capacitamos en prueba y análisis físico del café, catación, es decir, aquí le hacemos el acompañamiento absolutamente en todo. Nuestra compañía no solo hace eso, sino que también pues tenemos la posibilidad de que algunos no tienen los recursos suficientes y también les ayudamos con esos créditos que ellos necesitan entre un 50 y un 30% para que ellos puedan acceder a esta maquinaria. Bueno, Jorge, cuéntanos inicialmente cómo empezó la idea. ¿Por qué dijiste un día quiero montar este negocio? ¿Por qué te impulsó hace 32 años a montar este tipo de negocios? Claro que sí, mira, durante muchísimos años, pues yo vengo también de familia caficultora, de una familia humilde, sencilla, donde se inician los primeros pasos en una pequeña finca. Eh, yo desde muy niño fui fascinado por el café. Entonces, simple y sencillamente, un día cualquiera en la finca con mis padres, tomé una paila, eché café, lo trillé, perdón, eché café en la paila y empecé a tostar. Empecé con un proceso artesanal, me empezó a gustar mucho la idea, eh, veía que la transformación de esos granos, cómo se iba convirtiendo, esa fragancia y pues, todo lo que pasaba con estos granos. Esto me empezó a fascinar y empecé a investigar muchísimo más cada día avanzando e investigando. Empecé a moler ese café, empecé a venderle a mis amigos, a mis vecinos, y así empezó, básicamente. Después me interesé tanto en esto que empecé a investigar cómo se hacían los procesos, a certificarme, a estudiar cómo funcionaban las máquinas, es decir,
de principio a fin ha sido un proceso de 33 años ya casi, donde hemos ido evolucionando y evolucionando para mejorar, porque en mis inicios, en aquella época, tú ibas a conseguir de pronto una tostadora de café, un molino o maquinaria para hacer estos procesos y era increíblemente difícil hacerlo. De hecho, cuando yo inicié, aquí en el departamento del Quindío existían escasas 3 o 4 plantas, y mucho 3 o 4 plantas había. Y era muy complicado los procesos, conseguir maquinaria, conseguir los equipos adecuados para hacer estos procesos que son tan difíciles, a veces de conseguir los equipos adecuados, porque tú consigues equipos, pero hay personas que te venden equipos que no son los que realmente se necesitan para estos procesos. Entonces esto me motivó muchísimo a crecer y a investigar y a ir muchísimo más allá de lo que hoy es el proceso solamente del café. Entonces, cuando yo empecé a procesar el café, empecé pues haciendo mis procesos, veía que los equipos que yo conseguía no me servían. Yo actualmente soy administrador de empresas, ingeniero industrial, y a raíz de eso, durante muchísimos años me ha gustado mucho el tema industrial también. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no innovar? ¿Por qué no hacer maquinaria para ayudarle a las personas que cuando quieren buscar una máquina o un producto o maquinaria que necesitan para procesar este producto, no la encuentran? Entonces yo dije, no, empecemos. Y empecé a diseñar, empecé a diseñar las máquinas, empecé por diseño de tostadas de café. Hoy ya llevamos con las máquinas 20 años y cada día innovando y mejorando en el tema. Entonces, gracias a Dios, hoy tenemos equipos como trilladoras de café, tenemos molinos de café, tenemos tostadoras de café, monitores, monitores para grano verde, para grano sin trillar, es decir, una cantidad de productos que antes no existían. Entonces, no solo exportamos, no solo hacemos acompañamiento y enseñamos, porque hoy en día en este tema, cuando tú llegas a una empresa y preguntas, mira, es que estoy interesado en crear una marca o hacer una marca de café. Entonces llegan y te dicen, ah, sí, cómo no, claro. ¿Y qué es lo que necesita? No, pues yo quiero crear mi marca, quiero sacar mi producto al mercado. Entonces te dicen, sí, claro, claro, aquí se lo maquilamos, no más. No te dicen, no, venga, mira, ven, yo te enseño cómo es, yo te monto la planta, te enseño todo el proceso, te ayudo con el proceso, te enseño a no cometer errores como los que cometimos todos los que hemos empezado en este negocio. Cuando empiezan y nosotros le enseñamos a estas personas se van fascinadas, se van contentas, se van felices, porque saben que cuentan con el respaldo de alguien con mucho conocimiento. Claro. Y de eso se trata y me parece que ese valor es el más significativo de muchas empresas que van a comenzar el mercado y es ese valor agregado que da el enseñarle al otro cómo hacer las cosas. Claro. Realmente esa parte es muy bonita y realmente que eso resalta obviamente lo que tú estás haciendo. Bueno, ahora vamos a centrarnos un poquito más como en ese tema de las máquinas tostadoras de café. Tú cuando comenzaste a hacer esas máquinas de café, ¿tú en qué pensaste, digamos, con respecto al desarrollo del grano? ¿Tú qué, digamos, que veías la tendencia al momento y cómo evoluciona ahora? ¿Tú qué buscabas para la obtención de ese producto final? Pues mira, yo inicialmente empecé haciendo montajes de máquinas, las cuales eran básicamente sencillas, y creamos una máquina con un tambor y un bastidor donde depositábamos los granos de café y hacíamos pruebas de tostión, y estas iban con unas calderas o unos sopletes que se llaman flautas. Empezamos a hacer esas primeras máquinas y a diseñarlas, y a medida que íbamos creciendo yo decía, no, yo quiero que mi grano se vea perfecto. En algunas sucedía en mis principios que quemaban las paredes del grano, otras no desarrollaban el grano, sucedían muchísimas cosas, era algo gracioso, pero fue muchísima inversión,
muchísimo hacer máquinas, muchas máquinas se hicieron que se aprendió a cometer errores. Aprendimos que en el camino teníamos que cometer errores para poder llegar a la perfección y seguimos cada día haciendo cosas diferentes que nos permitan desarrollar unas mejores máquinas. Hoy manejamos unas máquinas que manejan un lecho fluido. Tenemos una máquina que utiliza un calor de más o menos 60.000 BTU y funciona por lecho fluido, y es un soplete que inyecta el calor dentro de la máquina y hace que este calor circule dentro de la máquina, pase por la tubería de la máquina, lo inyecte al tambor y lo saque por encima de la tolva, dándole una circunferencia y dándole una transformación al grano increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto está sucediendo dentro del tambor, estamos permitiendo que los granos desarrollen todos sus propiedades, sus características. Entonces, ella en medio de todo este proceso saca un grano maravilloso, un grano que se expande a la perfección, un grano que queda con una tostión hermosa, uniforme, que queda, no quema los granos, las paredes de los granos, como sucedía en aquella época. Hoy en día los tiempos de tostión son maravillosos. Todo lo que hemos venido desarrollando en la máquina ha sido increíble. De hecho, lo último que sacamos fue instalar no un PLC, porque ya el PLC, digamos que está ya siendo mandado a recoger. Ya estamos utilizando una pantalla táctil donde tú trazas tus curvas de tostión por medio de la pantalla, grabas tus curvas de tostión, esta pantalla mide tus tiempos, es manejable desde un celular, tú puedes manejarla desde el celular, prender la máquina desde el celular y hacer una cantidad de procesos que antes no podíamos hacer. Entonces, esto es algo increíble, es maravilloso porque hemos ido innovando, enfrentándonos cada día a una competencia muy fuerte. Tenemos competencias muy fuertes en el mercado, competencias que tienen unos costos altísimos. Si tú traes una máquina del extranjero, esa máquina te cuesta, qué sé yo, 3, 4 veces más de lo que te cuesta una máquina como la de nosotros. Entonces eso también es lo que hemos querido hacer. Bueno, antes de continuar, quiero que hagamos un paréntesis para resaltar algunos términos acá. Primero tenemos la máquina de lecho fluido y tenemos la máquina tradicional. Entonces la máquina de lecho fluido lo que nos permite es tener una tostión un poco más pareja de los granos, o mucho más pareja de los granos, para que nos salga pues un producto mejor terminado, por así decirlo, que no se nos vean esas paredes, que yo creo que algunos lo han visto, que el café no sale tostado y uno dice, pero ¿por qué unos me salieron tostados y los otros no? Entonces, lecho fluido me permite una mejor tostión. ¿Es así, cierto? Sí, claro. Pero adicional a eso, nuestra máquina no solo tiene lecho fluido, sino que también tiene calor, un calor que va indirecto a la máquina, pero retirado al tambor, no directo a la máquina, o sea, no tiene contacto con la lámina del tambor. Entonces, ella también tiene un calor muy parecido a la transferencia de calor, pero no directa. Entonces, estas máquinas igual las manejamos en lecho fluido o las manejamos normal, como vienen otras máquinas, con infrarrojos o con otros sistemas. También manejamos sin el PLC. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? Que máquinas como estas en el mercado oscilan en precios altísimos, y es lo que queremos hacer, llegar a esos caficultores que creen que se van a tener una máquina de Estados Unidos, de Brasil, de otros países, y les va a costar muchísimo, y cuando necesitan un técnico no lo encuentran en Colombia. Exactamente, porque está en el extranjero. La verdad, eso es algo que yo he notado mucho, y te voy a contar algo, y es que siento que yo estoy viviendo primero que todo en un país, y resulta que uno subestima muchísimo la producción nacional. Y te cuento que ahora, más que nunca, estoy mucho más orgullosa del talento colombiano, que sí, claro. Realmente nosotros tenemos muchísimo valor como profesionales, porque, y lo confirmo con esto que estamos hablando en este momento, porque resulta que nosotros tenemos una diferencia con respecto a muchas partes del mundo, y es que nosotros nos apasionamos por el tema
por el tema y nosotros lo estudiamos y nos convertimos en profesionales del tema. No los hacemos por pereza, nadie nos está obligando, o sea, es un tema muy bonito que trasciende el hecho de yo hago esto, sino que pretendemos ir más allá y no, hacemos las cosas con tanto esfuerzo que las hacemos demasiado bien. Pero lastimosamente subestimamos el talento que tenemos. Y me encanta lo que estás diciendo porque realmente es la percepción que yo me llevo, incluso estando acá, y yo digo, nosotros tenemos muchas cosas más valiosas. Nosotros, yo lo he visto en Colombia y entonces acá veo y esto no es lo mismo. Yo quiero lo de Colombia. Realmente es como ese valor, eso es un valor adicional que nosotros tenemos que comenzar a resaltar para apreciar lo nuestro como profesionales y también como con los productos que nosotros tenemos, incluido el tema del café. Si tú comparas el café nuestro, yo he comparado granos de café y yo me acuerdo y sé, y yo creo que tú has sido testigo, a nosotros nos exigen una calidad en granos grandísima, que los granos tienen que ser más de 18, que los granos tienen que ser seleccionados. Pero yo te voy a decir una cosa, yo he trabajado en empresas de café acá y te puedo asegurar que muchos cafés ni siquiera son tan bien seleccionados. He visto granos partidos, granos que a nosotros nos prohíben, porque literal nos prohíben. Usted no puede exportar esos granos porque están partidos y nos lo devuelven. A nosotros nos exigen unos altos estándares de calidad y aún así desconfiamos de lo nuestro. O sea, es una cosa impresionante. Bueno, entonces ahora sí, continúa con lo que nos estabas diciendo y bueno, quiero que hablemos un poquito entonces también de cómo ves que ha evolucionado el tema de la tostión. Anteriormente estábamos acostumbrados a una tostión, no, incluso le importaba que fuera más oscura, que fuera más clarita, que fuera media, que no, a veces le importaba. Pero ahora miremos que tú hasta nos hablaste del tema de la curva de tostión. Entonces cuéntanos de qué se trata esa curva de tostión y qué es lo que tú realmente buscas para potenciar esos sabores característicos que tiene nuestro café. Claro que sí, mira, a ver, hay muchos, digamos que es un tema muy controversial. Si tú y yo hablamos en este momento de curvas de tostión y de cómo se debe tostar un café, muy seguramente muchos van a contradecirnos en lo que vamos a decir en este momento. Yo siempre he sido partidario de que la curva de tostión y el tipo de café no es el que me gusta a mí, no es el que le gusta, sino el que le gusta a mi cliente, a la gente o a la persona a la que voy a dirigir el mercado, ¿sí? En todos mis años de experiencia he tenido claro que en Colombia se consumen diferentes tipos de tostión y diferentes tipos de café a nivel nacional y a nivel mundial. Por ejemplo, si tú mandas un café oscuro, fuerte, como el que mandas para Bogotá, no te lo van a aceptar en Medellín, por ejemplo. En Medellín, el paisa consume un café mucho más suave, un grano mucho más perfecto, mucho mejor, con más calidad, con una tostión media. Pero, por ejemplo, en Bogotá, la capital, consumen un grano oscuro, fuerte. En el Quindío pasa lo mismo, en el Valle otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, la tostión que más gusta es una media alta. Muchos se miden por una tostión media. Yo respeto eso, claro. Si mi cliente me pide a mí una curva de tostión media, fascinado, yo se la saco, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero realmente, si tú entras al mercado con una tostión media, como las que nos enseñan ciertas entidades, las cuales dicen, no, es que el café se le debe resaltar o sea, todas sus notas y todas sus propiedades por medio de tal tostión. Yo te diría a ti, no, es que los gustos no son los mismos, son diferentes gustos. Y adicionalmente... Al 100% en eso. Y otra, ya continuamos con esa idea, pero antes de continuar, el tema de la actuación en esa fase me parece muy importante y acá yo siempre resalto un día en que yo determiné y dije, lo que pasa es que nosotros, digamos que cuando nos metemos tanto en el cuento y pretendemos ser expertos, se nos olvida que el verdadero consumidor es el que nos está comprando. Y comenzamos, y
se ve muchísimo cuando uno está empezando que uno incluso remarca el cliente y le dice, usted está consumiendo café malo porque está quemado. Y eso se ve muchísimo al principio y digamos que hay que quitar esa estigmatización hacia el cliente y mejor llevarlo y comenzarle a degustar diferentes clases de café con diferentes tostiones y que el cliente mismo decida, pero no tacharlo o decirle, oye, estás mal, lo estás consumiendo quemado, no lo hagas. Eso es algo, digamos que eso es un error que al principio se comete. Sí, aquí nos dicen, Marquitas Coffee nos dice que sí, porque realmente es que uno es así, uno dice, venga, mal, usted lo está haciendo mal. Obviamente el cliente va a decir, venga, no, yo usted no le va a comprar eso, si yo soy el que quiero pagar. Sí, pasa así. Y entonces por eso estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque realmente uno tiene que escucharlos a ellos. Ellos son los que están pagando. Yo tengo algo muy bueno y es que siempre, cuando los clientes llegan a mí y me dicen sobre tostión, y yo le digo, ¿y cuál cree que es la mejor tostión? ¿Cuál es su mejor tostión? Ellos me dicen, la verdad, a mí no me gusta tan clarito. Entonces yo les digo, bueno, entonces yo les doy opciones. Empezamos y yo les hago un acompañamiento y les digo, bueno, vamos a hacer una tostión. Hagamos esta tostión, le gusta esta, y empezamos a hacer las curvas de tostión de diferentes formas. Te digo, con toda honestidad, gracias a Dios, nunca hemos tenido un rechazo de una exportación, cualquiera que sea, si es para Canadá, si es para Estados Unidos, si es para México, porque digamos que casi tenemos la experiencia y claro qué es lo que gusta en cada país. Gracias a Dios, en todo momento hemos estado al borde del cañón cuando se trata de este tipo de procesos. Por eso a mí me gusta mucho cuando un cliente me pide la asesoría y me dice, venga, pero es que a mí no me rinde el café. La gente yo le compro, me compra el café y yo se lo tuesto con tostión media y dice, mire, eso no me rinde. Entonces yo le digo, mire, ya, yo tengo un proceso y se lo voy a enseñar. Le voy a enseñar cómo vender un café excelente, con muy buena calidad, café especial, con las mejores notas y que le dé las características del rendimiento que su cliente necesita. ¿Sí? Entonces, empieza uno a enseñarles todo este proceso, que es bastante complicado, porque adicional a eso, hablemos, aparte de esto, haciendo un paréntesis, se ha perdido mucho la ciencia del tostador. Claro, sí, yo te soy sincero, es muy bueno cuando una máquina tú la coges, le trazas una curva de tostión, pero qué bonito es el arte del tostador. El arte del tostador es muy bonito, porque no hay nada más maravilloso que tú, claro, cuando tú coges una máquina que tiene dos controles de temperatura, coges un cuadernito y coges el cronómetro que está instalado en la máquina, un cronómetro en tu mano y dices, bueno, voy a trazar una curva de tostión. ¿Qué es trazar una curva de tostión? Tú pones tu máquina, la dejas subir a 180 grados, muchos a 170, otros a 200, otros a 220, bueno, ya depende del tipo de café que tú vas a tostar, ya depende del tipo de café, de dónde viene, porque hay cafés de altura que son muy complicados de tostar, hay cafés, o sea, cuando tú vas a tostar un café tienes que tener en cuenta muchísimas características. Primero, qué tipo de café es, qué tipo de humedad tiene, la humedad que tiene, el tipo de grano y, bueno, qué tipo de curva de tostión le vas a dar. Hay que tener en cuenta que si tú le das mucha tostión vas a perder fragancia en el café. Si le vas a dar una tostión más leve vas a ganar mucha fragancia, mucha acidez, pero el amargor lo vas a bajar, lo vas a disminuir. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros manejamos diferentes características en la tostión. Entonces yo digo, bueno, yo voy a meter mi café a 180 grados. Voy a meter 20 kilos y voy a trazar una curva de tostión a 20 minutos, por así decirlo. Entonces tú empiezas y tú lo puedes hacer o en la computadora de tu máquina tostadora de café o lo puedes hacer manual. Entonces, ¿cómo funciona una curva de tostión? Tú metes el café, esperas que la máquina suba a 180 grados. Cuando ya llegas a la temperatura ideal que tú quieres para tostar ese café, agregas el café y dejas que el café caiga al tambor. Cuando el café cae al tambor, automáticamente tenemos una curva de caída. ¿Sí? Tú con un cronómetro empiezas a marcar esa curva de tostión. ¿Cómo se hace? A punto, 180 grados, eché 20 kilos.
empiezo en el minuto 1. Tú lo puedes marcar minuto a minuto o cada 30 segundos. Entonces, si lo marcas cada minuto, entonces tú le dices, minuto 1, arranco en 180 grados. Echas el café y marcas y miras la curva de caída. ¿Qué es la curva de caída? Cuando el café cae, inmediatamente la máquina baja de temperatura, porque el café entra frío al tambor. Entonces hace que pierda fuerza y temperatura interna del tambor. ¿Qué es lo que sucede en este momento? El medidor de temperatura empieza a caer. Entonces tú miras hasta dónde cae ese medidor. Si llega de 180 bajó, digamos, a 90, 95, él como que empieza, como que sí, como que no, y empieza a subir. Esa es la curva de caída en la curva de tostión. Entonces marcamos eso, en qué tiempo fue esa curva de caída de la tostión. Entonces ya empiezas en el minuto 1, ya tienes marcado la caída de temperatura y empiezas a marcar en el minuto 1 y vas marcando lo que va mostrando el reloj en el tablero. Ah, entonces cayó 96, minuto 1 96, minuto 2 97, minuto 3 y empieza a subir, y eso es como marcar una curva de el estado financiero de una empresa o las estadísticas de una empresa. Es básicamente muy parecido trazando esa curva de tostión. ¿Para qué se utiliza esta curva de tostión? Se utiliza para que tú la puedas utilizar nuevamente si quieres, y tú la puedes grabar en una máquina que tenga pantalla y tú puedes meterle y trazarle esta curva y ella te la va a dar igualita. ¿Por qué? Porque si esta curva de tostión te gustó, entonces tú puedes repetirla. Tú puedes hacer el mismo proceso y repetirla dentro del mismo tiempo y manejar esa curva de tostión en la máquina, cosa que tú puedas las veces que quieras trazar o manejar la misma curva. Pero también hay que tener en cuenta acá que tú, como lo decías inicialmente, todos los cafés tienen unas variables. Tienen las variables. Cada curva de tostión va a ser para cada café que tú tengas. Correcto. Entonces, si fuéramos a ser súper estrictos, tendríamos que hacer siempre una nueva curva de tostión. Eso es la realidad, ¿sí o no? Sí, Pero, sí. pero lo que te estás diciendo me parece muy interesante, porque claro, obviamente eso hay que hacerlo porque nos sirve de referencia. Ya no toca empezar de cero a probarlo todo, sino que vamos a tener una referencia y vamos a poder decir, ah, bueno, acá me ha resultado, vamos a ver cómo lo puedo potenciar o cómo lo puedo mejorar más adelante. Que digamos que ese es el apoyo que debemos hacer. Me parece muy interesante lo que tú decías, de que ahora ya todo está súper tecnificado, y entonces hemos dejado de lado el maestro tostador, por así decirlo. Pero Claro que mira sí. que tú le estás dando valor a eso, le estás dando valor al maestro tostador, porque obviamente si el maestro tostador sabe cómo manipular la información, vamos a saber cómo manejar mejor, muchísimo mejor, la tecnología, que de eso es que se trata, y así no desaparecen las profesiones, ¿cierto? Entonces, bueno, por ese lado, entonces súper bien. Quiero hacerte un paréntesis. Recuerda que en cada curva de tostión que tú marcas, siempre debes de tener en cuenta el primer crack. El crack es, para aquellos que no conocen qué es un crack, es cuando la máquina empieza y extrae totalmente todo el agua del grano de café, y ya el café empieza a tomar el punto de tostión. Suena como cuando tú estás haciendo crispetas, empieza a hacer un crack, a sonar como un grano de maíz cuando estalla. Entonces, siempre se tiene en cuenta también este tipo de proceso cuando suena el primer crack, el segundo crack. Entonces, hay personas que esta curva de tostión la manejan también con el sonido del crack para saber en qué punto sacan su café. Entonces, sí, bueno, y aparte de esto, pues, estos cafés no solamente se manejan en tipos de tostión, sino también en calidades y, digamos, variedades. Tienes que tener en cuenta que hay diferentes variedades, hay que saber tostar las diferentes variedades, porque hay cafés exóticos que se manejan de diferente forma. También hay que tener en cuenta todo esto. Sí, perfecto, ¿no? Y acá me parece muy interesante tocar un punto, y es que quisiera que nos dijeras qué diferencia, o si le has notado alguna diferencia entre tostar un café especial y un café tradicional, porque
realmente hay diferencia por lo que tú nos estás contando. Y obviamente sabemos que para uno potenciar los sabores del café especial, preferimos en muchas ocasiones unas tostadas medias, como lo habías dicho anteriormente. Pero el café tradicional es todo lo contrario, ¿sí o no? Lo tratamos de hacer entonces tostadas más altas, tratando de ocultar ciertos defectos. Bueno, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, la diferencia de un café especial es que un café especial normalmente tú lo utilizas para una exportación, para gente conocedora de café, gente que le encanta el café normal en grano, un supremo delicioso con una tostión excelente. Y este tipo de cafés no son cafés de alto rendimiento, entre comillas, son cafés muy claros, pero son cafés que se sienten muy pronunciados, son cafés muy buenos. A diferencia de un consumo o de una pasilla, o se pueda llamar en el mercado un consumo nacional, este tipo de cafés más que todo se tuestan primero en tostiones muy fuertes o en tostiones altas, porque este tipo de cafés algunos tienen defectos. Y estos defectos, digamos que los manejan en la tostión, en el tipo de tostión que se les dé. Entonces, estos cafés comerciales, son cafés de bajo costo, sí, efectivamente son cafés con una tostión muy diferente y son cafés de alto rendimiento, que tú manejas con mezclas diferentes y que puedes manejar para manejar el rendimiento, para manejar el tipo de molienda y los diferentes mercados a los que te vas a dirigir. Perfecto, bueno. Y digamos que otro de las variables más importantes es según el tipo de procesamiento del café. Entonces, digamos, ¿tú cómo haces la recomendación, por ejemplo, para la tostión de un café lavado? ¿Cuál es la diferencia con un café honey o un café natural? ¿Cuál es esa distinción que tú haces para hacer, digamos, esa tostión? Bueno, básicamente las curvas de tostión, de acuerdo a cómo tú las manejes, siempre van a ser como el mismo proceso. Lo que pasa es que hay diferentes cafés exóticos, o por ejemplo un café honey o un café natural. Estos cafés tienden a dar unos colores muy hermosos o diferentes a los que da un café normalmente, digamos un supremo lavado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos cafés son cafés que al momento de ser trillados tienen unos colores diferentes y dan unos colores mucho más intensos, mucho más acaramelados, unos colores más rojizos o de pronto otro tipo de colores en el grano, pero son cafés que obviamente hay que manejarles una curva de tostión especial y muy bien llevada. Recuerda que un café puede ser muy bueno, pero si el tostador no tiene la experiencia, puede dañar o tirarse este tipo de café. O sea, no puede dejar sirviendo para nada. Un proceso bien largo e incluso costoso y llegar al momento de la tostión y dañarlo completamente. Por eso necesitamos la asesoría de personas expertas como la de tu empresa, como la tuya. Bueno, ahora aquí tenemos una pregunta y es ¿qué pasa? Incluso la tenemos acá incluida también. ¿Qué pasa con el café después de la tostión? ¿Cuál es el manejo que se le debe dar antes de molerlo? Y Bueno, antes mira, de podemos hablar de eso. los cafés antes de ser tostados siempre deben de tener primero un buen manejo en el beneficio. Hacer unas pruebas de catación, análisis físico, sensorial, y hacer todas las pruebas antes de hacer una buena tostión y revisar que este café no tenga primero defectos de taza o tenga algún problema, ¿sí? Después de que el café ya pasa todo este tipo de pruebas, lo ideal siempre, antes de cualquier tostión, es hacer este tipo de revisiones, porque podemos llegar al caso de que hay personas que no hacen este tipo de pruebas, pero recuerda que si tú no revisas tu café, en algún momento un solo grano de café, por ejemplo, vinagre, te puede dañar absolutamente todo el café que utilices en un momento dado. Entonces hay que tener muy en cuenta y la recomendación principal es siempre hacer las pruebas y la revisión de este producto antes de ser tostado. Una vez está tostado, siempre tener en cuenta el tipo de almacenamiento que se le dé antes y después de su proceso. Recuerda que siempre es muy recomendable esperar una buena desgasificación del producto una vez tostado, manejar unos recipientes adecuados con buenas válvulas de desgasificación
y con unos tiempos establecidos mínimo de 24 horas para que el café pues llegue a su estado normal. Recuerda que cuando tú tuestas normalmente un café recién tostado, lo hueles y haces una catación, pues no te va a dar las mismas características que un café que ya ha pasado el proceso de desgasificación. Esto puede alterar de pronto a veces los sabores en el producto o en la taza de café, por así decirlo. Perfecto. Sí, por eso en algunas ocasiones hay personas que, digamos, prueban el café inmediatamente después de tostado y dicen, vea, pero este café me sabe súper intenso, está muy quemado y eso. Y es una confusión que se da al principio porque conseguimos, inmediatamente después de tostado el café, conseguimos muchísimos gases del café y es como un sabor punzante que comenzamos a sentir en la lengua, en la boca. Entonces, por eso es que, digamos que sea esto, hay que, mejor dicho, hay que conocer muy bien y las personas que están en el mundo del café, en el rubro del café, tienen que aprender a conocer sus propios cafés para identificar realmente cuál es el sabor más notorio después del proceso de tostión. Y incluso es muy interesante probarlo con diferentes tipos de tostión. También sabemos que hay diferentes sabores cuando lo tenemos separado por mayas, cuando lo tenemos en diferentes, bueno, ya sabemos diferentes tiempos de tostión, diferentes almacenamiento. Probar todo ese tipo de variables realmente nos ayuda incluso a incrementar esas características que nosotros siempre buscamos del café, que siempre van a ser características mejorables para nuestro consumidor. Y obviamente siempre escuchándolos a ellos qué quieren y qué no les gusta realmente de nuestro café. Bueno, acá hay una pregunta, digamos, para ir cerrando como este tema contigo. Es una pregunta, digamos, encaminada al tema de las tendencias, y es que ahorita con tanto conocimiento vemos que la gente supuestamente o aparentemente está persiguiendo ser más experta en temas de café, y resulta que supuestamente o aparentemente la gente para el consumo está pidiendo cafés naturales, cafés honey, que café lavado, pero con unas puntuaciones de 90-91. Entonces quiero que veamos como, según lo que tú vives, esto qué tan alejado está de la realidad, porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que se vende. Entonces, ahorita que tú hablas incluso del tema internacional, quiero saber si de pronto compartimos la misma idea, porque una cosa es la que decimos, por ejemplo, el tema de lo ecológico, lo vimos con el tema del empaque, toda la gente dice, prefiero el café con empaque ecológico, pone uno el café con empaque ecológico y nadie lo compra. ¿Por qué? Porque según el marketing, lo visualmente, lo que llama más la atención son las cosas más coloridas, y resulta que la gente va es por el empaque más bonito. Y realmente, no sé, así nosotros no lo admitamos. Pasa esto mismo con el tema de las tendencias del café y lo que nosotros escuchamos en comparación con lo que realmente nosotros vendemos, o refiero al plata que nosotros recibimos. ¿Cómo lo ves tú? Qué bueno que tocas el tema. ¿Sabes por qué? Porque tengo dos puntos de vista frente al tema. Uno es que durante muchos años todos nosotros, todos los que estamos dedicados a la ciencia del café, hemos ido investigando y desarrollando diferentes tipos de café, diferentes métodos de procesamiento del café, diferentes formas de procesarlo. Es decir, por ejemplo, me explico. Si tú vas con un café natural a ciertas entidades y lo quieres vender, te van a decir, te lo compran como café pasilla, perdóname la expresión, o como otro tipo de cafés de muy mala calidad. Entonces, qué bueno sería, qué rico sería que ya estas entidades cambiaran ese chip, porque ya es hora de que cambien este chip y entender que no solo ellos tienen la razón, también nosotros tenemos la razón. ¿Y sabes por qué tenemos la razón? Porque nosotros somos los que le enseñamos a ellos a hacer todos estos procesos. Ellos aprendieron porque nosotros sabíamos. ¿O quién le enseñó a un campesino a procesar un café en una finca antes de que existieran estas compañías? Exacto. Dime tú, ¿quién les enseñó a ellos y quiénes eran los verdaderos científicos en aquella época? Un café natural es cafés muy exquisitos, muy buenos, un honey, un red honey. Hay diferentes tipos de café y diferentes tipos de fermentación
que están siendo muy apetecidos en el mercado y que hoy por hoy estas entidades te dicen a ti, eso no se puede. ¿Quién te dice que no si el mercado lo exige? ¿Quién te dice que no si el mercado está ahí y es cada día más grande? Entonces, qué pena decirles a estas entidades que están equivocadas, que no es así como ustedes lo dicen y que hoy en día ya ustedes tienen que cambiar ese chip y, como se dice por ahí, dejar de ser uga uga y empezar a actualizar esto que está pidiendo el mercado y a reconocer todo este trabajo científico que se está haciendo y todos estos experimentos y todo esto que se está haciendo por el bien del café colombiano, porque es que tenemos que reconocer que hoy en día hay millones de personas cada día desarrollando unas calidades de café excelentes. Yo quiero invitar a estas personas, a estos científicos que sigan haciéndolo. ¿Por qué? Porque es que esto cada día mejora más. Es que tú puedes hoy en día sacar un café no solo con procesos como los que se están haciendo, sino café de vainilla. Hay gente que me pide café con canela, con cardamomo, de vainilla. Me lo piden de diferentes formas, las cuales nosotros las hacemos, nosotros los producimos y no nos da miedo entrar al mercado con estos productos porque los consumen y los compran. Entonces, yo les digo a todos y cada uno de ustedes, los que están viendo en este momento este documental, para que sigan innovando, sigan creciendo, porque es que la imaginación y el desarrollo empresarial y las ideas todas son bienvenidas. Y nosotros somos científicos todos y podemos hacer lo que nos propongamos en la vida y seguramente nos dirán que no. En algún momento habrá quien nos diga que sí se pueden hacer las cosas. No solamente es lo que nos pongan o lo que podemos ver, lo que hace la gente, sino lo que podemos hacer nosotros también por el mercado nacional de cafés especiales y por el mercado de café. Entonces, aparte, hablando del tema de empaques también, es muy gracioso que la gente o las personas o todos decimos, sí, una bolsa ecológica, no, yo quiero una bolsa ecológica. Entonces tú miras una bolsa Crap, es la que bolsa Crap y vas y la miras por dentro y tiene aluminizado. El aluminizado demora años en desaparecer. Y hay una nueva bolsa que salió, tenemos una nueva tendencia en bolsa que salió, que no precisamente tiene aluminizado, que no maneja las características que tienen las bolsas que están actualmente en el mercado. No, señor. Tenemos una nueva bolsa que protege totalmente el grano, no tiene aluminizado, es totalmente delgada, es biodegradable y es reciclable. Entonces, no es precisamente la bolsa que tenemos en el mercado en este momento. Entonces, yo los invito a que investiguen sobre esta nueva bolsa. La manejamos y no tienen que comprar cantidades. Mínimo 500 unidades y realmente es una bolsa reciclable. ¿Sí? Entonces, yo los invito a ustedes de que si realmente quieren contribuir con el medio ambiente y quieren empacar su producto, su café, en una bolsa biodegradable, no sigamos utilizando bolsa con metalizado, porque el metalizado inclusive ya no está en la exigencia y en la norma internacional. Tenemos una nueva bolsa ya aprobada, que es la que se está utilizando ahora para el mercado nacional e internacional, y es una bolsa reciclable y biodegradable. Que sí, hay que seguir investigando, hay que seguir innovando, claro. Y lo más importante que tú dices como recomendación a los que comienzan en cualquier rubro, se ve esto, es que hay que persistir y hay que tener mucha convicción en los nuevos productos y en lo que usted está sacando adelante. Que porque no le funciona un mes no significa que el negocio no funcione, sino que usted tiene que seguir adelante si realmente está convencido con eso. Lo más importante para mantenerse en el tema del café, realmente sí es el conocimiento. Ahorita estamos viendo algo completamente diferente a lo que se veía hace 5 años. Ahora las cosas están cambiando, los métodos de preparación están innovando, las formas de tostión están innovando. Como tú lo decías, hay cambio de empaques, hay cambio de muchísimas cosas. La gente incluso en este momento ya está pidiendo tostadora para su propia casa. O sea, las cosas están cambiando.
Entonces ¿cuál es el reto acá? Adaptarnos y continuar. El tema no es de comenzar ya, y hay personas que uno dice, pues obviamente cómo le va a funcionar si lleva 2 semanas vendiendo, y pues obviamente en 2 semanas es muy poco tiempo para uno decir si sí funciona o no funciona. Entonces eso es como el tema, eso es como el verdadero reto. El reto ahorita yo diría que ya ni siquiera es tener las ideas. Todos tenemos ideas y todas las personas nos damos cuenta que tenemos ideas potentes. El reto es en sostenernos en el tiempo, en sostener esa idea. Más de 6 meses, un año, 2 años, que nosotros podamos decir, realmente este sueño sí lo estoy volviendo y lo estoy convirtiendo en realidad. Digamos que eso aplica en general para todo tipo de empresas. Bueno, y con respecto finalmente, entonces con respecto a los cambios del mercado, y eso, se vienen cosas muy bonitas y se siguen viniendo cosas muy bonitas en el mundo del café. Lo más importante, yo creo que, por ejemplo, a futuro, nuestro café de Colombia, incluso ya se ve por ahí, café de Colombia va a desaparecer, incluso hasta el tema de los cafés tradicionales, porque tenemos varios problemas de sostenibilidad. Uno de ellos es que nuestra mano de obra más importante, que es el campesino, lastimosamente está desapareciendo como imagen, tienen que aparecer unas nuevas generaciones y es bastante complejo. Por tanto, los precios van a seguir incrementando, por tanto, la calidad tiene que seguir aumentando para que sigan comprando este tipo de productos, y pues obviamente todos los procesos en cadena se van a tener que mejorar. Ya digamos el tema de tradicionales yo creo que va a comenzar a ir desapareciendo poco a poco por este mismo tema. Vamos a tener, yo digo que en Colombia, puro café especial el que se mantenga, puro café especial. Porque además de eso es el café que más sostenible es, porque realmente es el que genera valor, realmente es el que le sirve al campesino vender, por así decirlo, por el tema de los costos y todo eso. Bueno, ¿tienes alguna recomendación final o tienes algún aporte final para que les digas a las personas que están ahorita conectados y a los que nos van a ver más adelante, digamos, cuando subamos este video? Claro que sí, mira, primero hiciste un comentario muy interesante, y es que cada día las personas están consumiendo mucho mejor café y cada uno ya quiere tener su molino en la casa, su café en grano. Es la mejor forma de consumir café, claro que sí. Si tienen una tostadorcita pequeña, pues maravilloso, ¿no? Porque vamos a tenerlo cada día más, la gente cada día está mejorando. De hecho, la empresa maneja unas máquinas pequeñas que se pueden manejar en ese estilo. Y por otro lado, invitarlos a que sigan innovando cada día, que sigan creciendo, invitarlos a que sigan sacando su café. Aquellos que necesiten, con el mayor de los gustos, estamos para servirles. Por favor, estamos ubicados en la ciudad de Armenia, Quindío. Nuestra página web es www.expocol, Expoca, con K de kilo, Col de Colombia, expocol.com. Cualquier persona que necesite asesoría o necesite crear su compañía y necesite toda la asesoría del mundo, estamos con el mayor de los gustos para servirles. Recuerden también que nuestro Instagram es Expocol, con K de kilo, expocol.sas, @expocol.sas, con K de kilo, COL. Perfecto. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que esté supremamente bien. Ya saben, entonces todos, si quieren una asesoría con esta empresa, esta gran empresa, este gran personaje, ya saben dónde conseguir sus servicios. Y también, pues, si tienen alguna pregunta, obviamente a través de Call Mountain, con muchísimo gusto. Bueno, mi nombre es Laura Castro y nos vemos para la siguiente semana. Invitado especial también, Pasaporte del Café Colombia acompaña, y Jorge nos acompaña desde Armenia. Chao, muchas gracias por tu tiempo. Que estén Gracias muy a bien. todos. Sí. Chao y gracias a todos. Chao.